Se puede ir al pasado estando en el presente, pero me parecía importante hacer un pequeño guiño, ¿no?, a ese pasado. Y entonces nos vamos a ir a 2003, ¿qué os parece? Vamos a intentarlo con una acción que entenderéis más tarde cuando hagáis vuestro recorrido en la retrospectiva, ¿sí? Una obra que se llamaba Suite de Melmoth. En el fondo todo está en la superficie. Y entonces en esta superficie de aquí normalmente hay música, hay luces, normalmente hay otro vestuario. Pero ¿qué es lo que es imprescindible que haya? Cuando hacemos algo siempre hay algo imprescindible, ¿no? Uno, dos, y tres. ¿Veis esta? Esta es la más pequeña, ¿la veis? Esta es la más pequeña y siempre decía, cuando hacía esta acción, que para mí las pequeñas son mis preferidas. ¿Y por qué? Porque las pequeñas son las más frágiles y las más vulnerables. Vamos a seguir. Esta es una mediana, más, ¿no? Es ya más grande, ¿la veis? ¿La veis, no? Uno. Vamos a buscar otra mediana. Dos. Vamos a buscar otra un poco más grande. Tres. Bueno, mi técnica es que siempre hay tres cosas. Siempre hay tres cosas: el espacio, el tiempo y tú.
no te diré nada. ¿Me vas a enseñar? Nada. Córtame, quémame, yo no te diré. Ian, ¿Me vas a ayudar? La, córtame, quémame. yo no te diré. Yo no te diré. Ian, Cálmate. córtame, quémame, yo no te diré. Ian. La, córtame, quémame, yo no te diré nada. Me vas a enseñar. La, córtame, quémame, yo no te diré nada. ¿Me vas a enseñar? ¿Stop? Stop. Play. La, córtame, quémame, yo no te diré nada. Córtame, quémame. Yo no te diré. Ian. ¿Stop? Stop. Play. 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 Stop. 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 Cálmate. Play. Voy a escribir una frase. Si quieres, hay que explicarlo de texto los dos. ¿Vale? Entonces,
¿Quieres que hablemos del cuerpo interruptor? ¿Quieres que hablemos del cuerpo necesario? ¿Quieres que hablemos del cuerpo operador, del cuerpo imaginado, del intérprete, del cuerpo atravesado, del cuerpo poseído? Ya ves, no me asusta la cartografía triangular. ¿Quieres que hablemos del dispositivo? ¿Quieres que hablemos del cuerpo interruptor? Cosa terriblemente tentacular que confunde espacios y tiempos, que genera imágenes y sombras. ¿Quieres que hablemos del cuerpo interruptor? Mira, mira. 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 Gestos deseados como fortuitos. Gestos obligados Mira, mira. y rebeldes. Mira. ¿Me vas a enseñar? Diálogo de sordos. De los líneas invisibles. Mira, mira. Recuerdo el placer de decir ¡stop! Y el placer de decir play. Shakespeare se esconde en el hecho de que dichas órdenes no son sistemáticamente ejecutadas. Si digo stop y tú continúas, tu tarea, la tensión del incendio latente, lo que tú, es cierto que si tú dices play, nada sucede. Nada sucede. Soneto 60. ¿Me vas a enseñar? Pero para estar en el Soneto 60. hay que decir algo. Es uno de los Una de las cosas que era muy importante para nosotros cuando estábamos haciendo el proyecto Carmen Sesqui era el entender que todo es un malentendido, todo es un problema de transición. Entonces, habría muchas razones por las cuales explicar por qué unimos estos dos mitos, digamos, Carmen por un lado, un personaje de ficción, con Shakespeare, un creador de ficciones, pero una de las razones es que Carmen es una de las obras musicales, ópera, más versionadas e interpretadas del patrimonio musical occidental. Y Shakespeare, por otro lado, y particularmente los sonetos, por la dificultad de traducción, también pudimos encontrar muy rápidamente muchas versiones muy contradictorias. ¿Preparada para el soneto?
sana, buscona, noblemente, alegremente, descanso y cansada, reposada, muerte. Cansado del amor, cansado de la muerte, cansado, cansada. ¿Me vas a enseñar? Honor, fe, de todo esto, al ver nacer mendigo, aquel que más sufre. Pero qué vergüenza, qué vergüenza de la honra. Soneto 66, muerte, cansada, vamos. ¿Me vas a enseñar? Pero qué vergüenza, ¿no? Es que tengo toda la vergüenza. ¡Toda la vergüenza! Patético, 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 patético. Qué vergüenza, ¿no? ¡Patético! ¿Cómo? La muerte, ¿dónde está la muerte? Aquí. La muerte, ¿dónde estaba? Patético y reposada. La reposada. Escríbelo en la ropa. ¿En la muerte? Escríbetelo. En la ropa. Escríbetelo. Escríbete, reposada muerte. ¿Dónde me la escribo, la reposada muerte? Patético, patético, patético. Ok. Ok, merci. Voy a ver. pertenece al proyecto que llevamos Francisco trabajando en los últimos 10 años, el proyecto Carmen Sesti, que en esta retrospectiva veréis la punta del iceberg, porque nos hemos ido al origen de mi trayectoria, que es toda la planta baja. No sé si queréis ahora daros una visita y después nos encontramos en el bar para
encontrarnos. Bueno, os invitamos a que hagáis un recorrido y estaremos dentro de nada, en breve, pues celebrando esta apertura, se dice, ¿no? Esta apertura. Muchísimas gracias al museo por esta invitación. ¡Ay, qué emoción!